vamos a ir a Italia, ya lo tenemos a don Carlos Brito, le damos la bienvenida. Buenas tardes, recién empezando la tarde nosotros acá en Lima, Perú. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? A ti y también a nuestro amigo Miguel Ángel Risco. Y gracias por darnos este espacio y poder expresar un poco ese sentimiento de los peruanos que nos encontramos en el extranjero. Muy bien, ¿cuál es la impresión, la información que tienen en Italia los compatriotas peruanos y especialmente Carlos con respecto a lo que está ocurriendo en el Jurado Nacional de Elecciones, las decisiones, la cautela con que está tomando Pedro Castillo con respecto a estas interioridades del jurado? Ayer ha estado en Mala, la zona del sismo, fuerte sismo que tuvimos el día domingo en la noche, de manera que él está haciendo su actividad política con la tranquilidad del caso, esperando que las autoridades electorales proclamen la decisión final del ganador de las elecciones. Pero están ocurriendo muchas cosas. La derecha se está reuniendo en torno a seguir obstaculizando, poniendo boicot, y este golpe blanco que decía David Rojas Paico en la anterior intervención obliga a un comentario. ¿Cuál es la impresión que tiene Carlos con respecto a esta situación? Bueno, yo diría que hay varias lecturas, pero dentro de estas lecturas diversas, digamos, hay tres. Hay una primera, como lo decía nuestro amigo, el amigo Rojas Paico, ¿no? Rojas Paico, perdón. Hay una lectura constitucionalista de la Constitución y que la Constitución es clarísima, hermano. Es decir, la Constitución no solamente lo ve en su capítulo primero sobre los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, de las personas, sino que también en su artículo 31 es clarísimo que todo peruano tiene el deber, el derecho de elegir y ser elegido. Y también señala en la Constitución, en relación a los temas electorales, que después de haberse llevado a cabo los procesos electorales por los organismos de competencia, definitivamente se establece un perdedor y un ganador de las justas electorales. Entonces, esa es una primera lectura y por lo tanto estamos hablando de una misma Constitución que, hecha en una época de dictadura, hecha por esta especie de dinastía que quieren hacer creer a los peruanos por la dinastía de los fujimoristas, que no tiene nada que ver con la dinastía de los Kennedy o de otras en otras latitudes. Y lo otro es de que hablamos de una derecha, pues una derecha que en el país nunca ha existido. Es decir, como existe en Europa, hay una derecha que tiene propuestas, que tiene visión de país, hay una derecha que es parte propietaria muy importante de la economía, pero también es una derecha que participa en la política y con una visión de país. Y hay ese confronto entre las posiciones de izquierda, de derecha y de centro, y donde se establecen incluso vínculos ligados a bienes que se llaman bienes comunes, que son bienes comunes de los diferentes ciudadanos del país. Esto sucede aquí en Europa, como sucede en Italia, en Suiza, en Alemania, en Francia, Reino Unido, etcétera. Entonces estamos hablando allá, como algunos sociólogos la llaman, ¿no? Una derecha achorada, ¿no? Por no decir una derecha recalcitrante, mediocre, porque de eso se trata, y asumo lo que digo. Y de otra parte también la otra lectura es que hay un tema de carácter del fujimorismo y donde todas sus, digamos, sus baterías que han utilizado, primero, hermano, el terruqueo no les ha funcionado. Segundo, todo el apoyo que ha recibido de la prensa, porque ha habido una prensa parcializada en el país, y es una vergüenza internacional también esto, tampoco les ha ligado. De haber declarado de terroristas, de comunistas, que les van a quitar sus casas, un poco más y les van a quitar hasta sus cuyes, con todo el respeto para el cuy, que es parte de nuestra gastronomía
peruana, hermano, tampoco eso no les ha salido. Y así sucesivamente podríamos hablar. Entonces, y la tercera lectura es de que hay un voto, no solamente popular, sino hay un voto ciudadano, porque aquí hablamos de derecho ciudadano, y donde lo decía ya nuestro amigo Rojas Paico, el voto que viene del Perú profundo, incluso en la Amazonía o en nuestros Andes, es tan igual como aquel que viene de Lima, que viene de San Isidro, que viene de Miraflores, que viene, etcétera, etcétera, y también tan igual como aquel que viene de un país europeo donde residimos más de 1 millón de peruanos. Por lo tanto, esto es parte de la democracia. Deben de entender de que incluso en países europeos que han enviado sus propios, es decir, no realizados, sino sus propios observadores en estas elecciones, ya desde hace más de 2 semanas, hermano, aquí han dado como ganador a Pedro Castillo. Y más bien se sorprende la prensa europea que hasta ahora el Estado peruano, con sus llamados, entre comillas, organismos electorales autónomos, no sancionen definitivamente quién ha ganado en estas elecciones. Esta última lectura, que ellos dicen de que ha habido un fraude, hasta las Naciones Unidas, hermano, lo ha dicho, que definitivamente no ha habido ningún tipo de fraude. Incluso hasta nosotros, que ha habido algunas impases con poca o una trascendencia posiblemente tangencial, como sucedió aquí en Roma, por ejemplo. A pesar de eso, hemos aceptado, porque a las 9:30 de la mañana recién dejaron entrar a los personeros de Perú Libre y del grupo de apoyo que estábamos apoyando a esta segunda vuelta a Pedro Castillo, y que sin embargo los otros personeros sí entraron desde las 6:30, 7 de la mañana. Aquí se abrieron todas las ánforas sin la presencia de los personeros de Perú Libre. Eso hay que decirlo. Y sin embargo no estamos haciendo nosotros un caos, estamos metiendo, como se dice, más leña al fuego. Definitivamente, bueno, lo aceptamos, como se dice, con indignación, pero lo hemos aceptado. Y sin embargo, en todo el país y en el extranjero, que sea esto claro, no, Perú Libre no tiene esa maquinaria que la tiene el fujimorismo, incluso pagado. Aquí ha habido muchas personas, muchos personeros, peruanos, ciudadanos, que simpatizando simplemente con el candidato, han dado su tiempo para ser personeros. Entonces, que no nos vengan aquí pues a vender como se dice, el gato por liebre, ¿no? Por favor. Aquí lo que se trata en este momento es de aceptar, admitir que hay un ganador. Y esto nos está creando muchos problemas, definitivamente. Problemas no solamente en la cuestión de la pandemia, en la transferencia del gobierno, porque ya se debe hablar de transferencia del gobierno dentro de 2 semanas, hermanos. Risco, Néstor, ustedes como periodistas lo saben definitivamente, que ya desde el 14 a más tardar ya debe de empezar esa transferencia de gobierno en las diferentes instituciones del Estado. Entonces, ¿quién es aquí el terrorista? ¿Quién es aquí el que está creando problemas al país? ¿Quién es el que está tratando de paralizar el país? ¿Es Pedro Castillo o es el fujimorismo? ¿Es Pedro Castillo o es toda la derecha que está haciendo un complot? Son la prensa como ustedes y las que saludamos y las que está creciendo aquí en Europa y los peruanos en el exterior. Agradecemos prensa como ustedes, objetiva, imparcial, porque eso queremos. Eso también existe aquí en Europa, incluso con esa otra prensa parametrada que no ayuda. Si nos permite dialogar, por favor, sobre esto. Si nos permite dialogar y hacerte preguntas, Carlos, porque este es un momento sumamente importante que necesitamos justamente el esclarecimiento del caso. En este momento también hay una conferencia de prensa del equipo técnico legal de Perú Libre, me imagino en respuesta también a esta conferencia que se ha iniciado aproximadamente a las 11 de la mañana, en donde un sector de representantes de la derecha peruana han salido a respaldar
en realidad ya no se sabe si a Keiko Fujimori o sencillamente para defender el statu quo que ellos creen que van a perder. Pero el asunto, Carlos, desde el exterior, ¿qué es lo que tú puedes observar que va a pasar aquí en nuestro país? Primero, cuando ya sabemos que Luis Arce ha dimitido, ya le han dicho que está suspendido temporalmente porque no le pueden aceptar la renuncia hasta que concluya el proceso electoral. Y luego, lo que estamos viendo a ojos vista es una maniobra de quienes en este momento ni siquiera están poniendo en el centro a Keiko Fujimori. Es decir, se están saltando, digamos, los cánones democráticos para dar un golpe blanco, como muy bien lo ha dicho Rojas Paico, o en todo caso ya estamos ante una situación tan crítica en donde se quiere desconocer inclusive el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Qué crees que puede pasar justamente en las próximas horas? Porque lo que ha venido justamente trabajándose es por una ruptura democrática. ¿Qué observas tú desde el exterior? Bien, mira hermano, aquí se observa que hay una gran intención totalmente definitiva por parte de quienes han perdido estas elecciones y en las cuales quieren por todos los medios, ¿me escuchan? Perfecto, sí. Perfectamente. Correcto. Entonces, por todos los medios tratan, esa es la lectura que se hace acá en el exterior y te digo, incluso desde, por ejemplo, ayer El País, un diario muy importante en España, como también ayer un diario importante, The Guardian, en Gran Bretaña, e incluso Le Monde en Francia, y El Messaggero aquí en Italia, han determinado diciendo que en el Perú el gobierno está dilatando, cuando hablan de gobierno hablan de las instituciones, es decir, está dilatando los tiempos y que esto generaría una especie de una crisis social, política e incluso de inestabilidad. Y eso es lo que se está tratando de generar. Pero hermanos, también veamos esto, que lo que tú nos preguntas es que aquí hay también un interés de los privilegios, es decir, de quienes de alguna forma buscamos un cambio, y ojo que este cambio es dentro de los marcos democráticos, dentro de los marcos constitucionales, porque de eso que sea claro esto, dentro de los marcos constitucionales, que después vayamos a ver en un segundo momento que hay la necesidad, como ustedes lo han dicho, y ha crecido esto, digamos, hay un vencimiento por parte de la población en el Perú y fuera, que hay la necesidad de hacer un nuevo ordenamiento jurídico constitucional, incluyendo el capítulo de derechos de los peruanos en el exterior, con la revisión de otras sesiones internacionales, etcétera. Pero hay también la necesidad de revisar a estos organismos autónomos del país para que no sucedan este tipo de cosas, de estas situaciones en el futuro. Por lo tanto, la otra visión que se ve aquí en el exterior también es lo que se manifiesta a través de lo que están sucediendo con todas estas leguleyadas, ¿no? Que no tienen, como se dice, ningún tipo de articulación desde un punto de vista del derecho electoral, porque aquí no hablamos de un derecho humano, hablamos del derecho electoral, y sobre esto ya se han, como se dice, se han llevado a cabo diversos debates y donde está bien claro establecido que ha ganado incluso en 21 regiones, si no me equivoco, Pedro Castillo, y donde casi en 3 o en 4, de una manera muy holgada, ha ganado la candidata del fujimorismo, la señora Keiko. Entonces aquí también hay otra cuestión, que la derecha en este momento se está tomando, digamos, todo este pleito. ¿Por qué? Porque justamente ve que va a ser afectada en esos privilegios. ¿Queremos decirla? Uno, por ejemplo, aquí que ellos, ¿no? Hablo de las grandes transnacionales, de los grandes operadores que son
de la finanza y del comercio y que tienen sus propios operadores políticos como representantes en el Congreso. Aquí vamos a tener que ver lo de Telefónica. Vamos a tener que hacer estudios que no pasarán más de 3 meses con la OCSE para poder nosotros como Estado y como gobierno garantizar a todos los inversionistas. Aquí no se quiere meter cuchillo ni guillotina a nadie, hermano, que sea claro. Simplemente como existen en otros países más evolucionados en democracia, donde el Estado garantiza también las inversiones extranjeras, pero al mismo tiempo garantiza también derechos de lo que significa la expropiación, la explotación de sus recursos para el beneficio del país. Y eso es lo que nosotros vamos a tocar, siendo gobierno, definitivamente. Y ojo, el gobierno no solamente será Perú Libre, están llamándose a diversos profesionales, asociaciones, movimientos, incluso hasta quienes de alguna forma en el exterior hemos ganado no solamente experiencia profesional, tenemos know-how, etcétera. Vamos a dar un apoyo porque queremos que el Perú crezca, que el Perú sea diverso, que el Perú sea respetado internacionalmente y que el Perú sea para los peruanos y que el Perú sea una potencia, crear las bases como lo han hecho otros países posguerra. ¿Qué han hecho? Han empezado a desarrollar infraestructura industrial. Y aquí tiene que venir de la mano la ciencia, la tecnología, porque solo con la ciencia y la tecnología nosotros podemos diversificar y darle el valor agregado a nuestras riquezas, a nuestros recursos naturales, para que eso sirva, sobre todo para crear los llamados programas sociales y dar a quienes menos tienen una ayuda, un apoyo y sobre todo a los jóvenes posibilidades de emprendidoría, es decir, de ser empresarios, como ocurre aquí en otros países europeos, hermano. De eso se trata. Es decir, aquí hay un confronto entre continuismo o cambio. Eso es. Y a ello lo han llamado, pues, que va a venir el cuco, ¿no? Va a venir el cuco, como decían los pistacos, ¿no? En términos andinos, va a venir el comunismo, el socialismo, por favor, hermano, si no, díganos una experiencia social en el mundo que el comunismo haya venido a través de las ánforas.